Para el diseño de este sistema de control de humedad, se empleó tres amplificadores operacionales 741, U1 y U2, como seguidores de voltaje para proporcionar a la salida la misma tensión que a la entrada, en este caso el voltaje entre -12 y +12 voltios de la fuente dual. La selección de humedad de 35 a 50% se realiza por medio de un potenciómetro de 1 kiloohmio. El escalamiento de voltaje de 0 a 5 voltios se realiza en dos etapas inversoras. Se predeterminó el valor de la resistencia variable RB3 y R2 con un valor de 1 kiloohmio, que nos permite regular los valores solicitados y además obtener una ganancia unitaria y de esta manera conseguir una inversión de fase de 180 grados. Los cálculos dan como resultado una resistencia de 4.8 kiloohmios para R1. Sin embargo, se utilizó una resistencia de 4.7 kiloohmios, que es un valor comercial. En esta sección de control del circuito, es necesario regular el potenciómetro RB2 a un 39% de su valor para conseguir los resultados solicitados a la salida del acondicionador. En esta sección también se detallan las ganancias de los amplificadores U1 y U2, 0.21 para la etapa 1 y ganancia unitaria para la etapa 2. En el lado derecho tenemos la parte de potencia que controla el encendido del ventilador. Esto lo hacemos mediante código fuente en el microcontrolador Arduino. Aquí empleamos un transistor N2222A que, conectado a la salida digital del Arduino, recibe una señal de 5 voltios, que al pasar por la resistencia R3 genera una corriente de base que pone al transistor en estado de saturación, cerrando el circuito, polarizando la bobina y, en su defecto, encendiendo el ventilador. El valor de la resistencia se calcula en base a la alimentación que recibe del Arduino para activar el relé, 5 voltios en este caso, y la resistencia de la bobina. También es necesario conocer el voltaje de caída en el transistor, 0.6 voltios según el datasheet, y, como se mencionó, el voltaje que entrega el pin digital del Arduino. El diodo D1 solo es una protección para el transistor. Cuando se desmagnetiza la bobina, la corriente fluye por el diodo y no por el transistor. A continuación vamos a ver la demostración del funcionamiento del circuito. Bien, aquí tenemos la implementación de nuestro circuito. De este lado tenemos la fuente dual. Aquí tenemos nuestro circuito de control, nuestro circuito de potencia, el selector de humedad por medio de un potenciómetro de perilla, y acá tenemos una representación de lo que sería el sistema de ventilación. En este caso, consta de un cilindro conductor en donde en su interior se encuentra el ventilador, y hacia el interior de la habitación encontraremos una cubierta donde se encuentra instalado el sensor donde medirá la humedad. Cuando se active el ventilador, hará circular aire por este espacio entre la cubierta y el cilindro conductor hacia el exterior. El exterior también lleva una cubierta similar a esta. Bien, en este momento estamos viendo el circuito en funcionamiento. Si observamos en el monitor serie, vemos que la humedad ambiental censada es del 57% y la humedad seleccionada por parte del usuario es del 50%. Como la humedad ambiental supera la humedad seleccionada, el ventilador se encuentra encendido. Si cambiamos la humedad ambiental y la disminuimos por debajo de 50, el ventilador debería apagarse. Así que vamos a proceder a cambiar la humedad ambiental por medio de un secador de cabello.
Como vemos, la humedad ambiental es del 46%. Como no supera la humedad seleccionada, el ventilador se encuentra apagado. Si cambiamos el selector de humedad a 35%, vemos que el ventilador se vuelve a encender porque la humedad ambiental supera la humedad seleccionada por parte del usuario, demostrando así el funcionamiento de nuestro sistema de ventilación por humedad.